known her since she was at university in the UK. La residencia real que guardaba secretos. La bruma matutina se cernía sobre el Palacio de Buckingham mientras la noticia comenzaba a circular por los antiguos pasillos del poder. Algo se había descubierto, algo que sacudiría los cimientos mismos de una institución construida sobre la tradición, la discreción y una imagen pública cuidadosamente controlada. En un mundo donde cada movimiento de la realeza está coreografiado y cada declaración revisada por un equipo de asesores, el descubrimiento en el antiguo apartamento londinense del príncipe Andrés representaba algo mucho más peligroso que un escándalo. Representaba la verdad rompiendo los muros cuidadosamente construidos del protocolo y el silencio palaciegos. El apartamento en cuestión ocupa una de las direcciones más prestigiosas del corazón de Londres, a pocos pasos de las puertas doradas que miles de turistas fotografían a diario. Durante décadas, esta residencia sirvió como refugio privado del príncipe Andrés, un remanso de paz lejos de las obligaciones ceremoniales y las rígidas expectativas de la vida real. El duque de York, segundo hijo de la reina Isabel II y hermano menor del rey Carlos III, pasó gran parte de su vida adulta entre esas paredes. Las habitaciones fueron testigos de sus momentos de triunfo y desgracia, desde llamadas telefónicas nocturnas con funcionarios extranjeros, contactos con asesores durante los años más turbulentos de su caída pública. Cuando los funcionarios del palacio entraron en el apartamento tras el traslado definitivo del príncipe Andrés a Royal Lodge en Windsor, su objetivo era puramente administrativo. Preveían realizar una inspección rutinaria posterior a la ocupación para verificar el inventario y asegurarse de que todos los bienes reales estuvieran contabilizados. Todas las residencias reales, por muy personal que sea su uso, están bajo la supervisión del patrimonio de la corona, cuyos protocolos exigen una documentación precisa de cada obra de arte, cada antigüedad y cada objeto de importancia histórica. Pero cuando el equipo cruzó la puerta aquella gris mañana de martes a finales de otoño, encontraron mucho más que muebles y enseres. Lo que descubrieron amenazaba con reabrir heridas que el palacio había luchado durante años por sanar. El equipo de inspección estaba formado por un pequeño círculo de empleados de confianza del palacio, todos bajo juramento de absoluta confidencialidad. El aire estaba cargado de quietud cuando cruzaron el umbral por primera vez en varias semanas. El polvo cubría espesamente la madera pulida. Las cortinas cerradas bloqueaban la pálida luz de la mañana londinense. El apartamento parecía atrapado en el tiempo, su atmósfera evocando una época de un privilegio silencioso ahora empañado por la controversia. La sala de estar mostraba vestigios de comodidad y soledad. Los sillones de cuero, otrora símbolos de prestigio, lucían desgastados y cansados. Fotografías de días más felices decoraban la repisa de la chimenea, retratos formales, reuniones familiares e instantáneas de viajes internacionales que insinuaban un pasado lleno de deber y honor, en lugar de aislamiento y escándalo. Pero bajo la nostalgia persistía una sensación de inquietud. Cuando el equipo llegó al despacho privado, oculto tras el salón principal, comenzó el descubrimiento. La habitación desprendía un ligero olor a papel y colonia vieja, como si su anterior ocupante acabara de salir. Unos archivadores se alineaban contra una pared, con los cajones cerrados pero no vacíos. Dentro, el equipo encontró documentos que deberían haber sido retirados hacía tiempo, cartas, estados financieros y correspondencia personal que revelaban las angustias de un hombre que luchaba por preservar lo que quedaba de su reputación. Había cartas de abogados que trataban sobre acuerdos extrajudiciales, correos electrónicos impresos que delataban desesperación y confusión, y notas que insinuaban intentos fallidos de controlar la narrativa pública. El tono de estos documentos contrastaba marcadamente con la calma y la seguridad mostradas en los documentos oficiales. Entre los archivos se encontraron borradores manuscritos de discursos y entrevistas que nunca vieron la luz. Algunos contenían correcciones en tinta roja, otros párrafos enteros tachados, como si el autor hubiera dudado de su propia defensa. Había listas de nombres, agendas de reuniones y recordatorios crípticos escritos con letra apresurada. Cada documento contribuía a un retrato cada vez más complejo de la agitación interna, la de un príncipe acorralado por sus propias decisiones, intentando navegar una tormenta de la que ningún privilegio real podía protegerlo por completo. El descubrimiento se tornó aún más inquietante cuando un miembro del personal, forzó la apertura de un cajón cerrado con llave en un antiguo escritorio de caoba. Dentro había varios objetos personales cuidadosamente envueltos y escondidos, entre ellos, un puñado de fotografías inéditas, privadas e inconfundiblemente reales. En ellas se veía al príncipe Andrés en reuniones sociales
sociales rodeado de figuras cuyos nombres el público ahora asociaba con la desgracia y la explotación. Las imágenes no eran ilegales ni explícitas, pero su contexto era condenatorio. Contradecían las declaraciones públicas y sugerían que las relaciones, antes minimizadas o negadas, habían sido mucho más estrechas y duraderas, más de lo que nadie había admitido. La reacción del equipo fue inmediata. Un silencio sepulcral ese apodero de la sala. La gravedad de lo que habían encontrado era innegable. El material no solo representaba una vergüenza personal, sino una potencial crisis institucional. Cada documento, cada imagen, tenía implicaciones que podían repercutir en la ya frágil credibilidad de la monarquía. El personal siguió el protocolo, fotografió la escena, presentó las pruebas y preparó un informe. El informe preliminar debía enviarse directamente a los altos funcionarios del palacio. En cuestión de horas, la noticia llegó a los altos mandos de la Casa Real. Se convocó una reunión discreta a puerta cerrada. Los principales asesores informaron al rey Carlos, quien escuchó en silencio, con semblante serio, mientras se le presentaban los detalles. El rey, aún en los primeros años de su reinado, había heredado numerosos desafíos de la larga sombra de la era de su madre, el escrutinio público, la tensión política y las cambiantes expectativas de una nación moderna. Pero esto era diferente. Esto era profundamente personal. El escándalo que involucraba a su hermano ya había mermado la credibilidad de la familia en ciertos círculos, y descubrir nuevas pruebas de errores de juicio amenazaba con echar por tierra años de esfuerzos por estabilizar la imagen pública de la monarquía. La discreción era primordial. Solo un puñado de personas conocía el alcance total de los hallazgos. La oficina de comunicación del palacio fue excluida deliberadamente hasta que se pudiera diseñar una estrategia. Algunos asesores abogaban por la transparencia total, advirtiendo que cualquier filtración podría tener consecuencias nefastas. El ocultamiento podría acarrear una reacción aún mayor si los documentos salieran a la luz. Otros abogaron por el silencio, alegando la dignidad nacional y la preservación de una institución más antigua que la mayoría de los gobiernos. El dilema era evidente: proteger la monarquía o exponerla a una nueva oleada de condena internacional. Al caer la noche sobre Londres, el exterior del palacio irradiaba una calma regia, sus puertas doradas relucían bajo la luz de las farolas. Los turistas permanecían afuera, ajenos a que, tras esas ventanas iluminadas, se gestaba un ajuste de cuentas silencioso. En una cámara segura en lo profundo del palacio, varias carpetas yacían abiertas sobre una mesa pulida. Fotografías, cartas y memorandos contaban una historia difícil de explicar. La monarquía había sobrevivido a guerras, abdicaciones y escándalos, pero este descubrimiento revelaba algo más profundo: la ilusión de control. Durante décadas, la familia real había dominado el arte de la manipulación narrativa. Sabían cómo cuidar las apariencias, cómo presentar los errores como lecciones y cómo convertir los fracasos personales en historias de resiliencia. Sin embargo, allí, al descubierto, plasmado en tinta, la imagen demostró que la verdad siempre encuentra la forma de resurgir, por más profundamente enterrada que esté. El descubrimiento en el apartamento del príncipe Andrés no fue solo una vergüenza, fue un espejo que puso en evidencia a una institución que valora el secretismo por encima de la sinceridad. Esa noche, mientras el personal del palacio salía, los pasillos resonaban con el murmullo de la incertidumbre. Afuera, la niebla regresó, envolviendo el palacio con su habitual velo, pero quienes habían visto lo que se ocultaba en su interior sabían que ni la niebla, ni el silencio, ni ningún decreto real podrían ocultar la verdad para siempre. La monarquía se erigía, como durante siglos, como símbolo de continuidad y grandeza. Sin embargo, entre sus muros se desarrollaba otra clase de historia, una escrita no con ceremonias ni esplendor, sino con el peso frágil e implacable de la revelación. El rastro documental del pánico. Los documentos descubiertos en el apartamento del príncipe Andrés contaban una historia que los funcionarios del palacio sospechaban desde hacía tiempo, pero que nunca habían confirmado. Organizada en carpetas con etiquetas precisas, la correspondencia revelaba a un hombre muy consciente de los peligros legales y reputacionales que se cernían sobre él. A su alrededor, los documentos más antiguos databan de hace casi 2 décadas, aparentemente inocentes: invitaciones sociales, notas de agradecimiento, el papeleo rutinario de la vida aristocrática. Pero a medida que avanzaba el tiempo, el tono cambió drásticamente. Lo que comenzó como correspondencia informal se transformó en algo mucho más calculado y defensivo. Las cartas legales predominaban en los archivos más recientes. El príncipe Andrés había contratado a varios bufetes de abogados a lo largo de los años, cada uno encargado de gestionar los distintos aspectos de la crisis. Algunos se centraban en la gestión de la reputación británica, otros se especializaban en litigios civiles estadounidenses. El enorme volumen de correspondencia legal sugería una preocupación que contradecía las declaraciones
públicas de no tener nada que ocultar. Un memorándum particularmente revelador, fechado pocos meses antes de su infame entrevista televisiva, planteaba posibles preguntas y sugería respuestas. El documento revelaba que los asesores del palacio habían advertido explícitamente sobre los riesgos de realizar la entrevista, prediciendo con una precisión inquietante que sería un desastre de relaciones públicas. Entre los documentos, los investigadores hallaron notas manuscritas que parecían ser los intentos del propio príncipe Andrés por construir una narrativa defendible. La caligrafía era reconocible y coincidía con muestras de documentos oficiales y cartas personales. Estas notas revelaban una mente que trabajaba en la cronología de los hechos, tratando de conciliar declaraciones públicas con recuerdos privados. Existían discrepancias. Eventos que afirmaba no recordar se mencionaban en correspondencia anterior. Reuniones sociales a las que decía no haber asistido figuraban en entradas de su diario y en pruebas fotográficas. Las notas sugerían no necesariamente una intención maliciosa, sino más bien los intentos confusos de un hombre que trataba de manejar una situación imposible. Quizás lo más inquietante fueron las comunicaciones entre el príncipe Andrés y varios intermediarios tras el arresto de Jeffrey Epstein por cargos de tráfico sexual. Si bien no había pruebas que sugirieran que el príncipe Andrés tuviera conocimiento o participación en actividades delictivas, la correspondencia reveló a un hombre profundamente preocupado por la culpabilidad por asociación. Se encontraron varios borradores de declaraciones, cada uno de los cuales intentaba distanciarse de Epstein al tiempo que reconocía una amistad que había durado años. La revisión mostraba a un hombre que se esforzaba por encontrar las palabras adecuadas para resistir el escrutinio público sin abandonar por completo a quien alguna vez había sido un amigo cercano. Los registros financieros añadieron otra dimensión al descubrimiento. Los extractos bancarios y los comprobantes de transferencias electrónicas mostraban importantes movimientos de dinero entre cuentas que suscitaban dudas sobre la transparencia. Las cantidades eran significativas, alcanzando cientos de miles de libras, pero sus propósitos a menudo se describían de forma vaga. Los honorarios legales representaban gran parte de ello, pero existían otros pagos cuyos fines permanecían sin esclarecer. Se solicitó la intervención de asesores financieros del palacio para revisar los registros, buscando cualquier transacción que pudiera sugerir una conducta inapropiada o intentos de ocultar la verdadera naturaleza de los pagos. La correspondencia también reveló el alcance de los movimientos. El príncipe Andrés había recurrido a asesores y personas clave para gestionar su crisis. Una red de comunicaciones reveló cómo se controlaba la información, cómo se contrastaban las versiones y cómo se contactaba a los posibles testigos. Nada de esto sugería una conspiración criminal, pero sí dibujaba la imagen de una operación sofisticada diseñada para proteger la reputación a toda costa. La maquinaria del palacio, con todos sus recursos y experiencia, se había movilizado para contener los daños. Sin embargo, la mera existencia de estos documentos indicaba que dichos esfuerzos habían sido más extensos y calculados de lo que se había hecho creer al público. Las copias impresas de los correos electrónicos llenaban varias cajas. En una era donde la mayor parte de la correspondencia es digital, estas copias físicas representaban una decisión deliberada de crear registros tangibles. Algunos correos eran rutinarios y trataban sobre logística y planificación. Otros eran mucho más delicados y revelaban conversaciones sobre estrategia legal y tácticas de relaciones públicas. Varios correos mostraban al príncipe Andrés expresando su frustración con la cobertura mediática, quejándose de que era objeto de un ataque injusto, mientras que otros con vínculos similares recibían menos atención. El tono era a menudo defensivo, a veces airado, revelaba a un hombre que se sentía víctima de circunstancias que, según él, estaban siendo tergiversadas. Particularmente llamativas fueron las cartas intercambiadas con otros miembros de la familia real. Si bien estas comunicaciones permanecieron privadas y no se filtraron, quienes las revisaron describieron a una familia dividida entre la lealtad y la protección institucional. Algunos miembros de la familia ofrecieron apoyo incondicional. Otros expresaron su preocupación por el impacto en la reputación de la monarquía. El rey Carlos, entonces aún príncipe de Gales, había escrito varias cartas. Instó a su hermano a cooperar plenamente con las autoridades y a priorizar la transparencia sobre su propia seguridad. Era evidente que el consejo no se había seguido. El rastro documental también incluía correspondencia con los abogados estadounidenses que representaban a Virginia Yu, la mujer que había acusado al príncipe Andrés de abuso sexual cuando tenía 17 años. Estas cartas, formales y cuidadosamente redactadas, revelaban las maniobras legales que precedieron al acuerdo final. Cada parte buscaba puntos débiles a la vez que protegía
defendía los intereses de sus clientes. La existencia de estas cartas contradecía la afirmación pública del príncipe Andrés de que las acusaciones carecían de fundamento. Si realmente carecían de fundamento, ¿por qué las extensas maniobras legales? ¿Por qué el acuerdo financiero final que, si bien no admitía culpabilidad, sugería claramente el deseo de hacer desaparecer el problema? A medida que los investigadores recopilaban sus hallazgos, se perfilaba la imagen de un hombre atrapado entre la negación y el control de daños. Los documentos mostraban a alguien que comprendía la gravedad de su situación, pero que tenía dificultades para asumir la responsabilidad de las decisiones que lo habían llevado hasta allí. No había pruebas irrefutables, ni evidencia de actividad delictiva, pero sí existía amplia evidencia de falta de juicio, lealtad mal entendida y una profunda incomprensión de cómo sus acciones serían percibidas por un público cada vez más escéptico del privilegio real y los derechos aristocráticos. Las fotografías que lo desafiaron todo. La fotografía siempre ha sido una bendición y una maldición para la familia real británica. Las imágenes de la reina Isabel durante el Blitz elevaron la moral nacional. La fotogenia de la princesa Diana la convirtió en un icono mundial, pero las fotografías también podían traicionar, capturando momentos que contradecían las narrativas cuidadosamente elaboradas. La colección de fotografías descubierta en el apartamento del príncipe Andrés pertenecía sin duda a esta última categoría. Las imágenes estaban almacenadas Se encontraron fotografías en varios lugares de la residencia. Algunas estaban enmarcadas y expuestas a la vista, lo que sugiere que alguna vez ocuparon un lugar de honor antes de ser relegadas a lugares menos visibles. Otras se hallaron en álbumes, organizadas cronológicamente y anotadas con fechas y lugares en lo que parecía ser la letra del príncipe Andrés. Las fotografías más delicadas habían sido separadas del resto y guardadas en un armario cerrado con llave, cuya llave finalmente se encontró en un cajón del escritorio. El mero hecho de guardar estas imágenes sugiere que su dueño comprendía su importancia. Muchas fotografías mostraban a Jeffrey Epstein y a su socia Ghislaine Maxwell, hija del desacreditado magnate de los medios Robert Maxwell. Estas no eran las imágenes previamente publicadas que habían circulado en los tabloides. Se trataba de momentos privados capturados en diversas reuniones sociales, yates, fincas privadas y fiestas exclusivas. El príncipe Andrés se mostraba relajado en estos entornos, a menudo riendo, siempre cómodo en un ambiente que resumaba extrema riqueza y privilegios. Las fotografías databan de finales de la década de 1990 y principios de la de 2000, y documentaban una amistad que se extendió durante más de una década. Lo que hacía que estas imágenes fueran particularmente inquietantes era Esto contradice las declaraciones públicas del príncipe Andrés. En la entrevista con la BBC, describió su relación con Epstein como principalmente profesional, vinculada a intereses comerciales y filantrópicos. La fotografía sugería algo más personal, más social, más entrelazado. En ella se veía al príncipe Andrés en fiestas de cumpleaños, en viajes de vacaciones, en cenas íntimas a las que solo se invitaba a amigos cercanos. El lenguaje corporal en las imágenes hablaba de una amistad genuina, no de una mera relación profesional. Varias fotografías mostraban al príncipe Andrés con mujeres jóvenes cuyas identidades los investigadores del palacio intentaban verificar. Estas imágenes no eran inapropiadas de forma evidente. Las personas estaban vestidas. Los escenarios parecían reuniones sociales comunes, pero la edad de las jóvenes suscitaba dudas, sobre todo teniendo en cuenta lo que ahora se sabía de las actividades delictivas de Epstein. ¿Eran víctimas o simplemente invitadas a fiestas? La incertidumbre en sí misma era perjudicial, pues generaba insinuaciones donde quizá no existían pruebas explícitas. Una fotografía en particular había sido colocada aparte de las demás, como si su dueño reconociera su singular importancia. La imagen mostraba al príncipe Andrés con el brazo alrededor de una joven, posteriormente identificada como Virginia. La fotografía ya había sido publicada, pero esta era una copia original encontrada entre las pertenencias personales del príncipe Andrés. Su presencia contradecía su afirmación durante la entrevista con la BBC de no recordar haber conocido a Hu. ¿Por qué alguien guardaría una fotografía de una persona que afirmaba no recordar? La evidencia fotográfica se extendía más allá del círculo de Epstein. Las imágenes mostraban al príncipe. Andrew se relacionaba con diversas figuras controvertidas del mundo empresarial, político y del espectáculo. Algunas de estas personas habían sido posteriormente condenadas por delitos financieros. Otras habían sido acusadas de diversas irregularidades. El patrón sugería o bien una falta de criterio notable al elegir socios o una disposición a pasar por alto defectos de carácter en pos del acceso a la riqueza y el glamour. Cualquiera de las dos interpretaciones resultaba perjudicial para alguien nacido en la posición de máximo privilegio. Los
archivos digitales añadieron otra dimensión al descubrimiento. Un portátil hallado en el apartamento contenía miles de imágenes adicionales, muchas de ellas duplicadas de las anteriores. Las fotografías impresas, junto con otras que capturaban momentos no plasmados en papel, contenían metadatos que proporcionaban fechas, ubicaciones y, en ocasiones, la configuración de la cámara, lo que permitió establecer cronologías. Los investigadores observaron que algunas fotografías habían sido tomadas por el propio príncipe Andrés, mientras que en otras aparecía como sujeto. El archivo digital retrataba a un hombre que documentaba extensamente su vida social, quizás sin imaginar jamás que esos momentos privados se convertirían en evidencia en una crisis que marcaría sus últimos años. Las fotografías también revelaron el estilo de vida que el príncipe Andrés había disfrutado durante sus años de relación con Epstein. Islas privadas, yates de lujo, complejos turísticos exclusivos en lugares que la mayoría solo sueña con visitar. Las imágenes capturaban un mundo de privilegios extremos donde las normas habituales parecían no aplicarse, donde el acceso era la moneda de cambio y se esperaba discreción. Para los investigadores entrenados para ver más allá de las apariencias, estas fotografías planteaban preguntas incómodas sobre cómo se mantienen esos estilos de vida y qué obligaciones podrían contraer quienes se benefician de tal generosidad. Los funcionarios del palacio que revisaban las pruebas fotográficas se enfrentaban a decisiones difíciles. Algunas imágenes eran potencialmente explosivas si se filtraban a los medios. Otras eran inocuas, pero adquirieron significado por el contexto y la asociación. La pregunta ya no era solo que mostraban las fotografías, sino que simbolizaban. Representaban a un príncipe que se movía en círculos que la mayoría de los súbditos de la monarquía británica encontrarían extraños e inquietantes. Documentaban relaciones que sugerían una desconexión fundamental entre el deber real y la indulgencia personal. Los objetos personales revelaban un carácter más allá de los documentos y las fotografías. Los objetos personales descubiertos en el apartamento del príncipe Andrés ofrecían quizás la visión más íntima del hombre. Detrás del título se escondían los objetos que había elegido conservar, las cosas lo suficientemente importantes como para mantenerlas en su espacio privado. Contaban historias sobre valores, prioridades y la psicología de un miembro de la realeza que luchaba por conciliar su imagen pública con su realidad privada. El apartamento albergaba una extensa colección de regalos recibidos a lo largo de décadas de servicio público. Muchos eran el tipo de objetos que se acumulan en cualquier carrera diplomática: cajas ornamentadas de dignatarios de Oriente Medio, armas ceremoniales de visitas militares, representaciones artísticas de la iconografía británica, obsequiadas por naciones de la Commonwealth. Estos regalos, si bien valiosos, eran habituales para la realeza. Ocupaban vitrinas y estantes, creando una atmósfera más propia de un museo que de un hogar. Lo que interesó a los investigadores fueron los objetos ocultos, los regalos que habían sido retirados de la vista del público. En un armario, encontraron varios relojes de diseño, muchos de marcas asociadas al lujo extremo. El valor de la colección ascendía a cientos de euros, de miles de libras. Si bien los miembros de la realeza suelen recibir regalos costosos, la cantidad y la naturaleza de estos artículos suscitaron dudas. Varios relojes eran de ediciones limitadas, del tipo que generalmente se reserva para coleccionistas de élite o se regala para congraciarse con personas influyentes. Los registros de regalos, que los miembros de la realeza están obligados a mantener, contenían algunos, pero no todos, de estos artículos, lo que sugiere posibles irregularidades en los informes. La correspondencia personal descubierta en los cajones de la mesilla de noche reveló a un hombre que lidiaba con su cambiante estatus dentro de la familia real. En cartas a amigos se quejaba de supuestos desaires y de la disminución de su participación en actos oficiales. El príncipe Andrés había tenido dificultades para adaptarse a la transición del servicio militar activo a las funciones ceremoniales de la realeza. Su identidad había estado estrechamente ligada a su papel como piloto de helicóptero de guerra de Faullande, un auténtico héroe en un conflicto que marcó a su generación. El paso de esa gloria a la monotonía de inauguraciones y patrocinios benéficos lo había frustrado profundamente, generando una necesidad de relevancia que pudo haberlo hecho vulnerable a asociaciones cuestionables. Los libros que llenaban las estanterías del apartamento ofrecían una visión del mundo intelectual del príncipe Andrés. Predominaban las historias militares, como era de esperar en un oficial naval, pero también había numerosos volúmenes sobre negocios y finanzas, temas que parecían fascinar a alguien nacido en la opulencia, pero que nunca había tenido que generarla por sí mismo. Libros de autoayuda sobre liderazgo e influencia compartían espacio con biografías de figuras empresariales controvertidas. El material de lectura sugería a alguien que buscaba validación y relevancia más allá del azar del nacimiento que había definido su vida. Quizás lo más revelador fueron los diarios personales encontrados en un cajón
cerrado con llave. No se trataba de diarios detallados, sino de entradas esporádicas que registraban pensamientos y reacciones ante los acontecimientos. Las entradas a menudo reflejaban ira, arremetiendo contra la cobertura mediática, quejándose de la dinámica familiar y expresando frustración por las limitaciones de su estilo de vida. Varias entradas hacían referencia a presiones financieras, una preocupación sorprendente para alguien con acceso a recursos reales. Los diarios revelaron a una persona que se sentía perpetuamente incomprendida, cuyas intenciones eran buenas, pero cuyas acciones eran constantemente malinterpretadas por un público poco comprensivo. La ropa y los accesorios contaban su propia historia: trajes caros de sastres de Savile Row, zapatos de exclusivos fabricantes italianos, una colección de corbatas que representaba décadas de obsequios diplomáticos. Pero junto a estas prendas habituales, había ropa más informal que parecía fuera de lugar, ropa informal de diseñador, zapatillas deportivas caras, prendas que parecían calculadas para proyectar una imagen más juvenil y accesible. El vestuario sugería que la persona se sentía incómoda con las formalidades de la vida real, alguien que deseaba proyectar una imagen moderna y cercana a pesar de ocupar uno de los roles más tradicionales de la sociedad británica. Los dispositivos tecnológicos hallados en el apartamento suscitaron nuevas preguntas. La presencia de varios teléfonos móviles indicaba que compartimentaba la comunicación, quizá utilizando distintos dispositivos para diferentes aspectos de su vida. Si bien no resultaba sospechoso en sí mismo, el hecho de que hubiera teléfonos más allá del dispositivo oficial proporcionado por el personal de comunicación del palacio sugería un deseo de privacidad que iba más allá de lo razonable. Los investigadores descubrieron que algunos dispositivos habían sido formateados, una decisión que podría interpretarse como una gestión prudente de la privacidad o como una destrucción deliberada de pruebas. Recuerdos personales del servicio militar del príncipe Andrés ocupaban un lugar de honor en su estudio: fotografías de su juventud con uniforme naval, condecoraciones y premios, maquetas de helicópteros que había pilotado. Esta colección representaba la época en que el príncipe Andrés gozaba de un respeto genuino, cuando sus contribuciones eran claras e indiscutibles. La prominencia de estos objetos sugería que se aferraba a una identidad que hacía tiempo había quedado eclipsada por el escándalo y la falta de criterio. El conjunto de objetos personales dibujaba un retrato complejo. No se trataba de un villano, sino de un individuo con defectos cuyo sentimiento de superioridad, necesidad de reconocimiento y falta de juicio habían tenido consecuencias catastróficas. Los objetos mostraban a alguien que había gozado de todas las ventajas en la vida, pero que, de alguna manera, había dilapidado el respeto y el afecto que una vez le fueron otorgados libremente. Revelaban a un hombre que se había rodeado de recuerdos de glorias pasadas mientras el presente se desmoronaba a su alrededor. El ajuste de cuentas y lo que viene después. Los descubrimientos en el caso del príncipe Andrés. El apartamento forzó un ajuste de cuentas que el palacio había esperado evitar. Durante años, la estrategia había sido la de contener el escándalo, minimizar la exposición pública, resolver los asuntos legales discretamente y esperar que el tiempo y los nuevos titulares acabaran por borrarlo de la memoria colectiva. Los resultados del inventario hicieron insostenible ese enfoque. Demasiadas personas sabían ahora lo que se había encontrado. Demasiadas preguntas exigían respuestas que ya no podían eludirse con evasivas cuidadosamente redactadas. El rey Carlos se enfrentaba a la decisión más difícil de su joven reinado. Las acciones de su hermano ya habían dañado su reputación. La reputación de la monarquía se vio afectada significativamente. La monarca anterior, su madre, la reina Isabel, había gestionado la crisis con su característica discreción, despojando al príncipe Andrés de sus títulos y funciones, pero manteniendo el apoyo familiar. Ahora, Carlos debía considerar si era necesario tomar medidas más enérgicas. La institución que dirigía estaba bajo un escrutinio sin precedentes. Cada decisión sería analizada no solo por su impacto inmediato, sino también por lo que revelaba sobre la capacidad de la monarquía para autorregularse y mantener su relevancia en la Gran Bretaña moderna. Expertos legales que revisaban el caso descubrieron: los materiales indicaban que nada de lo encontrado constituía prueba de actividad delictiva por parte del propio príncipe Andrés. Las fotografías, aunque preocupantes en su contexto, no mostraban actos ilegales. Los documentos revelaban falta de criterio y relaciones cuestionables, pero no criminalidad. Los registros financieros, si bien suscitaban dudas sobre la transparencia, no mostraban pruebas claras de blanqueo de capitales ni de otros delitos financieros. Desde un punto de vista puramente legal, los hallazgos no cambiaban nada. Desde un punto de vista reputacional y moral, lo cambiaban todo. Reacción pública al conocerse la noticia de la filtración de los descubrimientos fue inevitable, rápida e implacable. Las redes sociales estallaron
estallaron competiciones para que el príncipe Andrés compareciera ante las autoridades. Los movimientos republicanos, siempre presentes, pero generalmente marginales en la política británica, cobraron nuevo impulso gracias a las revelaciones que parecían ejemplificar todos los males del privilegio heredado y la aristocracia. Las encuestas de opinión mostraron un descenso del apoyo a la monarquía entre las generaciones más jóvenes, que veían en el caso del príncipe Andrés un símbolo de una institución obsoleta que protege a los suyos a costa de la justicia y la rendición de cuentas dentro de la familia real. Los descubrimientos profundizaron las divisiones existentes. Algunos miembros, en particular la princesa Ana y el príncipe Eduardo, abogaron por la transparencia y la cooperación totales con cualquier investigación. Otros temían que abrir las puertas a un escrutinio ilimitado sentara precedentes que podrían perseguir a la institución durante generaciones. La tensión entre la monarquía como familia y la monarquía como institución nunca había sido tan evidente. La lealtad a la sangre se enfrentaba a la supervivencia institucional en conversaciones cada vez más tensas. El acuerdo legal con Virginia Huay, alcanzado antes de que se hicieran públicos los hallazgos del apartamento, ahora se veía bajo una nueva luz. Según se informa, el príncipe Andrés había pagado más de 12 millones de libras para resolver el caso civil sin, admitiendo su culpabilidad. En aquel momento, el acuerdo se presentó como una decisión pragmática para evitar el espectáculo de un juicio. El material descubierto sugiere que los asesores podrían haber sabido que un juicio expondría contradicciones y vínculos que resultarían aún más perjudiciales que los costes financieros y reputacionales del acuerdo. Las implicaciones internacionales trascendieron las fronteras británicas. El Buró Federal de Investigación de Estados Unidos llevaba tiempo intentando entrevistar al príncipe Andrés como parte de su investigación sobre la red de tráfico sexual de Epstein. Los materiales proporcionaron una nueva justificación para dicha solicitud. Surgieron tensiones diplomáticas cuando las fuerzas del orden estadounidenses presionaron para obtener acceso, mientras que los funcionarios británicos alegaron inmunidad soberana y las complicaciones de interrogar a un miembro de la familia real. La relación especial entre ambas naciones se enfrentó a una prueba que ninguno de los dos gobiernos había previsto ni deseado. Para las supervivientes de la red de tráfico de Epstein, los hallazgos representaron una reivindicación, pero también una frustración. Allí se encontraban pruebas de los círculos sociales en los que Epstein se movía, de la legitimidad que le otorgaba su relación con la realeza y de cómo la riqueza y el estatus lo habían protegido a él y a sus asociados del escrutinio público. Sin embargo, aún no se han presentado cargos penales contra nadie en esas fotografías, ni se ha dado la oportunidad de rendir cuentas ante un tribunal. El sistema judicial, al parecer, aplicaba criterios distintos a diferentes clases sociales. La Iglesia de Inglaterra, cuyo gobernador supremo es el monarca británico, se enfrentó a preguntas incómodas sobre su autoridad moral. ¿Cómo podía una institución que se arrogaba el liderazgo espiritual y ético mantener su credibilidad cuando su familia real incluía miembros cuyo comportamiento contradecía los principios básicos de rendición de cuentas y transparencia? Los líderes religiosos se encontraron en la difícil posición de defender a la monarquía como institución, al tiempo que se distanciaban cuidadosamente de acciones individuales que no tenían justificación moral alguna. Al llegar el invierno, el Palacio de Buckingham anunció una revisión independiente para examinar los protocolos relacionados con las asociaciones con la realeza y la selección de las personas con acceso a los miembros de la familia real. La revisión, dirigida por un respetado exfuncionario, fue cuidadosamente diseñada para aparentar ser proactiva sin modificar realmente las estructuras de poder fundamentales. Los críticos la calificaron de inmediato como un intento de encubrimiento, diseñado para crear una apariencia de rendición de cuentas sin sustancia. El príncipe Andrés permaneció prácticamente en silencio durante la controversia. Desde Royal Lodge en Windsor, donde se había retirado de la vida pública, solo se emitieron declaraciones. Declaraciones cuidadosamente redactadas por sus abogados. Mantuvo su inocencia ante cualquier delito. Expresó su pesar por la vergüenza causada a su familia, pero no ofreció explicaciones detalladas, ni un relato más completo de sus relaciones y decisiones. El silencio fue estratégico, pero en última instancia insatisfactorio para un público que exigía respuestas. Los hallazgos en aquel apartamento de Londres habían planteado interrogantes que tardarían años en ser respondidas por completo. Habían aportado pruebas que cuestionaban las versiones oficiales sin llegar a probar versiones alternativas, reputaciones dañadas sin destruirlas por completo, y habían recordado a todos que tras el boato y la ceremonia de la vida real existían seres humanos imperfectos que tomaban decisiones cuestionables con consecuencias que se extendían mucho más allá
allá de los muros del palacio. La investigación continúa mientras el Palacio de Buckingham se encuentra en el centro de una tormenta sin precedentes en décadas. Lo que comenzó como una discreta investigación interna se ha convertido en un espectáculo nacional, desvelando pruebas que ponen en entredicho la imagen de integridad y tradición cuidadosamente construida por la monarquía. Tras los muros dorados, los investigadores están reconstruyendo. Juntos, arman un rompecabezas que podría cambiar para siempre la percepción pública de la familia real. Los rumores en Palacio se intensifican a medida que el personal y fuentes cercanas revelan fragmentos de una verdad largamente oculta bajo el protocolo y el silencio. Cada nueva revelación genera una onda expansiva en los pasillos del poder, obligando a los funcionarios a celebrar reuniones urgentes y a redactar declaraciones meticulosamente preparadas. La corona ya ha superado guerras, escándalos y protestas públicas. Pero este descubrimiento amenaza los cimientos mismos de la confianza entre la monarquía y su pueblo. ¿Qué otros secretos permanecen ocultos en las residencias reales de toda Gran Bretaña? Suscríbete para seguir este desarrollo. Sigue leyendo y comparte tus opiniones a continuación mientras continuamos desentrañando la verdad tras las puertas del palacio.